¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a hacer una inmersión profunda en esa carrera armamentista que definió los cielos durante el último siglo y que, por cierto, terminó moldeando a la tecnología de aviación comercial que usamos a diario. La historia del combate aéreo, no es solo una historia de aerodinámica o de pilotos audaces, para nada. Es fundamentalmente una guerra dictada por la potencia del motor. Quien domina la propulsión, literalmente domina el espacio aéreo, así de simple. Así que vamos a observar cómo la ingeniería mecánica transformó aviones de observación súper básicos en las máquinas de superioridad aérea más letales que jamás hayamos concebido. Nuestro plan de vuelo está trazado en 5 etapas muy claras. Empezaremos con el amanecer del combate, luego pasaremos a el apogeo del pistón. Veremos el choque decisivo de pistón contra turborreactor. Seguiremos con el empuje brutal y cerraremos con el sigilo moderno. Y si echamos un vistazo al registro cronológico, el salto es verdaderamente exponencial. Es una locura pensar que en apenas un siglo pasamos de volar en frágiles estructuras de madera y lona impulsadas por aquellos primitivos motores rotativos a operar cazas furtivos, máquinas invisibles impulsadas por sistemas de supercrucero. De verdad, es una aceleración tecnológica que sencillamente no tiene paralelo en toda la historia de la guerra moderna. Comencemos con la fase 1, el amanecer del combate, desde 1914 hasta 1918. Sabemos que la Primera Guerra Mundial fue el gran crisol de la aviación militar. Antes de esto, los aviones eran solo plataformas de observación. Imagínense, los pilotos literalmente se lanzaban ladrillos o granadas a mano en plano vuelo. En esa época predominaban los motores rotativos, donde el bloque de cilindros entero giraba junto con la hélice, y también los motores lineales refrigerados por agua. Tenían una potencia bastante modesta, digamos de unos 80 a 200 caballos de fuerza. Pero ojo, el salto tecnológico, el verdadero cambio de juego, fue el mecanismo de sincronización. Este sistemita tan ingenioso permitió disparar ametralladoras directamente a través de las palas de la hélice en pleno movimiento y sin destruirla. De repente, el avión entero se convirtió en un arma de puntería frontal. Plataformas como el triplano alemán Fokker 2 RI le sacaron todo el jugo a esto gracias a su maniobrabilidad extrema. Lo que nos lleva a la fase 2. El apogeo del pistón, de 1939 a 1945. Aquí entramos en la era de los gigantes absolutos. Literalmente se llevó la mecánica de combustión interna a su límite físico. 1500. Esa es la asombrosa cifra de caballos de fuerza que generaban esos masivos motores de pistón radiales y en configuración en V. El legendario Rolls-Royce Merlin es el ejemplo perfecto de esta bestialidad, siendo el corazón palpitante de leyendas aéreas como el Supermarine Spitfire y el P-51 Mustang. Fueron exactamente estos motores los que definieron la capacidad de escolta de largo alcance y la defensa ágil de naciones enteras. Y claro, toda esa brutal potencia se traducía en velocidades tácticas increíbles que rozaban los 700 km por hora. Pero a esta velocidad, la letalidad exige armamento muchísimo más pesado. Así que se estandarizaron los cañones automáticos de 20 milímetros, capaces de despedazar las robustas estructuras de metal de los bombarderos. Además, se integraron los primeros cohetes aire-tierra, transformando a los cazas en plataformas de ataque terrestre absolutamente devastadoras. Y ahora, la fase 3. Pistón contra turborreactor. El gran cambio de paradigma. A finales de la Segunda Guerra Mundial, con la aparición del Messerschmitt Me 262, las reglas físicas de la aviación cambiaron de forma irreversible. Vamos a compararlos directamente porque es fascinante. Por un lado, tenemos el pináculo del motor de pistón pesado. Eran unas bestias mecánicas, sí, pero estaban chocando contra una pared aerodinámica. Para generar más potencia, necesitaban hélices gigantescas, que al final perdían muchísima eficiencia. Y por el otro lado, tenemos la física completamente innovadora del turborreactor. Al deshacerse de la hélice, comprimir el aire que entra y luego inyectarle combustible, este sistema expulsa los gases a una velocidad altísima, creando empuje puro. Básicamente, se reemplazó la fuerza de tracción mecánica por la pura fuerza de reacción de los gases, un cambio total de las reglas del juego. Y fue exactamente esta revolución de la propulsión a chorro la que sentó las bases para los conflictos de la Guerra Fría, allá por Corea y Vietnam. Al sustituir la hélice, el turborreactor permitió a las aeronaves hacer algo que hasta ese momento se consideraba ciencia ficción pura: romper la barrera del sonido y adentrarse en el dominio del vuelo supersónico, superando el Mach 1 de manera sostenida. Bueno, con estas increíbles velocidades supersónicas, las tácticas militares obviamente sufrieron una alteración radical. Aparecen el radar y los misiles guiados por infrarrojos como el famosísimo Ames-9 Sidewinder. En ese momento, la doctrina militar, quizás pecando de optimista, llegó a creer que la era de las peleas de perros a corta distancia había llegado a su fin. Se pensaba que todo se iba a resolver con misiles aire-aire.
Tanto fue así que gigantes bimotores de la época, como el F-4 Phantom II, se desplegaron inicialmente sin cañones internos. Había una confianza ciega en que sus misiles iban a hacer absolutamente todo el trabajo. Pasemos a la fase 4, empuje brutal, abarcando la época de 1970 a 1990. Resulta que esa confianza tan ciega en los misiles requirió ajustes bastante rápidos cuando llegó la hora de la verdad en el campo de batalla. Y así entramos en la era de la maniobrabilidad extrema y la electrónica. La clave de esta época fue la introducción de los turbofanes con postcombustión. Al inyectar combustible extra directamente en el flujo de escape, se genera un empuje sencillamente brutal. Esto permitió realizar maniobras verticales que parecen desafiar la gravedad, claro, a costa de un consumo masivo de combustible. En paralelo, empezaron a verse los controles de vuelo electrónicos, el famoso fly-by-wire que trajo el F-16 y radares superpotentes para atacar más allá del alcance visual. El resultado de combinar este empuje monstruoso con electrónica de punta, el F-15 Eagle, una plataforma de superioridad aérea que hasta el día de hoy jamás ha sido derribada en combate aéreo-aéreo. Es increíble. Y bueno, como la lección táctica de los primeros jets se aprendió a las malas, los cañones volvieron pero con una letalidad abrumadora. 6.000. Esa es la cantidad de balas por minuto que puede escupir un cañón rotativo tipo Gatling, como el icónico M61 Vulcan, que va integrado directamente en el fuselaje de estos cazas. Hablamos de una cortina de fuego impenetrable diseñada específicamente para asegurar la victoria en las distancias más cortas. Finalmente, llegamos a la fase 5, sigilo moderno, en pleno siglo XXI. Hoy en día, la velocidad bruta y explosiva pasó un poco a segundo plano. Ahora la ventaja táctica absoluta es otra, golpear primero desde las sombras. El concepto estrella aquí es el motor de supercrucero. Las plataformas de quinta generación que vemos hoy, como el F-22 Raptor y el F-35 Lightning II, usan motores capaces de mantener velocidades supersónicas constantes sin siquiera tocar el posquemador. Imagínense el ahorro inmenso de combustible y, más importante aún, la drástica reducción de la firma de calor. Si sumamos esto a los diseños angulares y a los materiales especiales que absorben ondas de radar, estos cazas son, a todos los efectos prácticos, auténticos fantasmas para los sensores enemigos. Ya ni siquiera operan como simples aviones de combate. Con toda su tecnología de fusión de sensores, funcionan como verdaderos centros de mando digitales voladores, capaces de coordinar todo el campo de batalla sin ser detectados. Ya ni siquiera operan como simples aviones de combate. Con toda su tecnología de fusión de sensores, funcionan como verdaderos centros de mando digitales voladores, capaces de coordinar todo el campo de batalla sin ser detectados. Si miramos el recorrido completo que tenemos resumido por aquí, el salto evolutivo es innegable. Empezamos con los modestos 180 km por hora de aquellos motores rotativos con sus ametralladoras sincronizadas. Luego chocamos contra el límite físico de los 700 km por hora de los masivos motores de pistón. De ahí pasamos a la explosión del empuje puro del turborreactor, superando los 2.200 km por hora en plena Guerra Fría. Y finalmente llegamos a la eficiencia silenciosa y letal de los motores turbofan furtivos de la actualidad, cruzando los cielos a más de 2.400 km por hora y lanzando armas mucho más allá del horizonte. Es, sin duda alguna, la prueba visual definitiva de una evolución increíble en ingeniería y poderío a lo largo de un solo siglo. Y todo esto nos deja al borde de una nueva frontera táctica. Pensemos por un momento. Con la tecnología de sigilo acercándose casi a la perfección y con los láseres de energía dirigida asomándose ya listos para entrar en acción, las reglas de la aerodinámica y del combate aéreo están a punto de cambiar una vez más. Entonces, ¿cuál va a ser el próximo gran salto en propulsión? ¿Qué tipo de motor, completamente radical, va a definir a la sexta generación de dominio aéreo? Es una pregunta fascinante que nos hace replantearnos todo lo que creíamos saber sobre el poder aéreo. Muchísimas gracias por acompañar este análisis. Mantengamos esa curiosidad encendida para seguir descubriendo hasta dónde nos llevarán los límites de la tecnología. Hasta la próxima.